¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña este sábado 24 de octubre. Hoy se cumple lo que le dijimos ayer, el plazo para que venza la fecha en que México debía de entregar el faltante de agua a los Estados Unidos. Como le explicamos el día de ayer, pues se hizo un acta 325, para cumplir con este faltante de México a los Estados Unidos. Bueno, hoy vamos pues a hacer un resumen de lo que ha sido esta pandemia del COVID en México. La verdad, pues creo que todo el mundo se quedó corto con lo que iba a suceder. Desdeñamos al virus, pensamos que no era tan contagioso y que no era tan letal. ¿Recuerda usted allá en abril cuando el doctor López-Gatell dijo que bueno, iban a fallecer 6,000, 8,000, a lo mejor 30,000, pero que en un escenario catastrófico pues morirían por el COVID cuando mucho 60,000 personas? Van casi 30,000 más del escenario catastrófico. Una verdadera tragedia, una desgracia, y cerca de 900,000 contagiados al día de hoy. Y bueno, la letalidad de entre contagiados y fallecidos pues es de cerca del 10%, altísimo. Esta semana se presentó ante la Cámara de Diputados el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, un hombre sacado de un cubículo oscuro del Instituto Nacional de Nutrición, que ha sido un personaje gris, una verdadera nulidad como secretario. Jorge Alcocer Varela dice que bueno, pues como dijo López-Gatell, los fallecidos son fallecidos, los muertos son muertos, y pudo haber estado peor. Pues ¿cómo pudo haber estado peor con 90,000 fallecimientos hasta el momento? Y pues la curva no se ha aplanado, eso es real. Hay una elevación de la ola que parecía estancarse. Pues no, hay algunos estados ya como Chihuahua, como Nuevo León y otras entidades que están planteando irse al semáforo rojo de nueva cuenta. El secretario Alcocer Varela. Para ello, se implementan medidas sociales de prevención del contagio para disminuir la velocidad de propagación, tomando en cuenta siempre los derechos y la dignidad humana y evitando el colapso del sistema de salud, haciendo así que en ningún momento hemos visto saturado nuestro sistema de salud. Y sin intención de comparar, hoy México ocupa el lugar 15º en casos confirmados por cada 100,000 habitantes y en el lugar 10º en defunciones por cada 100,000 habitantes. No son datos para enorgullecernos, pero debemos ser conscientes que pudo ser peor. Bueno, pues eso es lo que comenta, hubiera estado peor. Híjole, qué cosa de insensibilidad, de veras, no tener vergüenza y ser cínico para decir este tipo de cosas. Van 90,000 fallecimientos oficialmente, que si se hubiera multiplicado ese número de los infectados, de los contagiados, como decía López-Gatell, por el método Centinela, o sea, por 8, pues imagínate cuántos son en realidad. 9 por 8 son 720,000 fallecidos. Algún día esto se va a saber. Y pues el novio de México, el galán de galanes, el galán de la cuarta transformación, tal vez dejaría de tomarse las selfies, que fue lo que fue a la Cámara de Diputados, a eso.
esta semana. E insiste que las pruebas pues, no hubiera pasado gran cosa, no se hubiera detenido la pandemia, y que el uso de cubrebocas, dice que pues no es efectivo tampoco. Dice él que no hay evidencia científica de que utilizando el cubrebocas la pandemia se acabe en 6 meses. Pero de lo que sí hay evidencia científica es que si no se utiliza el cubrebocas en los lugares o en los espacios públicos, cuando se tiene contacto con otras personas, si no se utiliza el cubrebocas, de lo que sí hay evidencia científica es que se puede contagiar a un mayor número de personas por la saliva que está que va en el aire, que la detiene el cubrebocas. Se pudieron haber evitado muchos muertos. Ya dijo la Universidad de Washington, si no se utilizan las medidas de la sana distancia, del uso de cubrebocas, del aislamiento, México puede llegar a más de 158,000 fallecimientos por COVID. Eso puede disminuir si se utiliza el cubrebocas, si se protege a los demás. Pero pues este señor aparece por ahí besándose en un lugar público con una mujer, bueno, obviamente sin cubrebocas, ¿no? Sería absurdo besarse o quién sabe, con cubrebocas, ¿no? Pero pues estas son la serie de tarugadas, como dicen allá en el rancho, que dice a cada rato este doctor López-Gatell, que para justificar la ineficiencia y fallas del sector salud, pues tiene lo que se llama una gran verborrea, más salidas que el cerco viejo que tengo ya en el ejido Toluca. Mantener la conciencia de la realidad, de lo que es científicamente razonable esperar. Cuando empiezan a surgir los rebrotes en Europa Occidental, cuando en algunos países, como es el caso de México, hay signos ya del inicio de un rebrote, cuando en Estados Unidos y Canadá tienen también rebrotes, empiezan a surgir nuevamente los planteamientos especulativos. Si todo mundo usara el cubrebocas, se acaba la epidemia en 6 semanas. No hay evidencia científica de ello. Invito cordialmente a cualquier persona que siga sosteniendo esa idea no fundamentada, a que en vez de escribir columnas en la prensa o divulgar información en las redes sociales desprovista de evidencia, presente la evidencia científica. Y lo mismo dice de las pruebas. Imagínese usted que él era partidario de decir, quédate en casa, y si tienes síntomas pero no tienes fiebre y esto y lo otro, aunque tengas un resfriado, pues quédate en casa. Pues sí, se puede confundir un resfriado, un catarro, una gripe, una influenza de H1N1 con pues una influenza por coronavirus. Se puede confundir, pero lo ideal es hacer pruebas, como le hizo Vietnam, como le hizo Corea del Sur, como le hizo China, para detectar los brotes, pues hacer pruebas. El gran problema es que en México es el país con más fallecimientos, con más contagios, uno de los países con más contagios, en donde no se hicieron pruebas. ¿Por qué? Pues porque no se tienen los reactivos suficientes. Si usted va aquí a cualquier hospital, no quiero saber cuál, y eso si no, hay que preguntárselo al doctor Pérez Rico, el patiño de las mañaneras. Si usted va a cualquier hospital, de 10 pacientes que van con síntomas de gripe, al 10% únicamente le hacen pruebas. Y eso lo determinan a veces los directores de los hospitales, los jefes médicos y demás. Si alguien va y dice, oye, pues tengo un resfriado, tengo un catarro, pues no me quedé en casa porque pues vengo a ver qué pasa, dónde me hago la prueba. ¿Qué es mejor? ¿Detectarlo a tiempo o no? Pues hazle la prueba. Si trae catarro, si trae un resfriado, si le duele la garganta, ¿para qué esperarse a que esa persona, quedándose en casa, quédate en casa, se agrave y vaya ya para ser intubado?
cuando 8 de cada 10 intubados se mueren por quedarse en casa enfermos. Entonces, esta lógica, la verdad, yo no la entiendo. Es una lógica de la tiranía intelectual, de la estupidez. Lo mismo esta idea de hacer pruebas, hacer pruebas, hacer pruebas. Hemos comentado ampliamente la utilidad de las pruebas y la importancia de que las pruebas sean un instrumento que guíe las medidas de contención, detectar a los casos, detectar a los a los contactos, y que todo el mundo esté en aislamiento durante 14 días. Pero ya se ve con la evidencia, cuando se cuestionaba que México hace pocas pruebas, se ponía de ejemplo países que hacen muchas pruebas y se ponían como ejemplo de que estaban en buen control porque hacen muchas pruebas. Hoy estamos en una fase de transición y muchos de esos países que hacen muchísimas pruebas están en un rebrote. Y México, que todavía sigue haciendo el mismo modelo de pruebas, más las acciones comunitarias que hemos comentado, todavía no tiene un rebrote. Entonces, si hoy comparáramos puntualmente esto, quizá en esa visión relativamente simplista, diríamos, los países que hacen muchas pruebas tienen rebrotes. Los países que hacen pocas, como México, no tienen rebrotes. Sería absurdo también llegar a esa conclusión. Vamos a entrevistar a distancia al doctor Héctor Rivera. Él es epidemiólogo de muchísimos años, ha trabajado en el sector salud por muchos años, ha sido catedrático de la Escuela de Medicina de Tijuana también por muchísimas décadas, maestro de muchas generaciones de médicos y uno de los más prestigiados epidemiólogos que nos ha acompañado pues desde el principio de la pandemia, dándonos algunos comentarios. No sé si me escuchas, Héctor. Buenas tardes, Héctor. Sí, cómo no, perfectamente, Antonio. Gracias, Héctor. No sé si ustedes me escuchan. Sí, cómo no. Primero, pues un abrazo afectuoso a ti y a tu esposa, pues supimos ahí de un fallecimiento ahí de su señora madre, así que un abrazo cariñoso a tu esposa, la doctora Luna. Héctor, habíamos platicado durante estos meses en la distancia, no nos hemos visto, y pues resulta que este virus nuevo, extraño, este organismo acelular, invisible, pues resultó, pues como es algo nuevo, y nunca nos imaginamos que este virus, que esta epidemia inédita con este bicho fuera primero tan letal, número uno, y segundo tan contagioso como se decía, pero pues nunca lo creímos, y lo que se ha experimentado en el mundo, lo que ha experimentado la humanidad, es que quizás las expectativas de muchos gobiernos, empezando por el nuestro, se quedaron cortos, desdeñando en un principio de la epidemia a este virus del COVID-19, Héctor. Sí, así es. De hecho, desde el principio notamos que se trataba de un virus distinto, mucho más letal, mucho más agresivo, virulento, y manejamos muchas hipótesis. Yo comenté que sí va a haber en cuanto se relajaran todas las costumbres, y efectivamente. Y a ese respecto, yo quiero comentar algo que ayer dijo el doctor Scott Gottlieb, que fue director de la FDA, que estamos ante un repunte en un par de semanas, en el cual tendremos la tercera ola más importante de toda la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos viendo estas 2 últimas semanas un promedio nada más en Estados Unidos de 60,160 casos diarios nuevos. En 2 semanas, y en la medida que llegue el invierno, o que lleguen los fríos, digamos, las nevadas en Estados Unidos, el número de casos volverá a estará por encima de 100,000, y también en Europa.
Esto quiere decir que estamos frente a un panorama terrible, ¿no? Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que pues la pandemia apresuró la caída de la economía, que vamos bien, que vamos recuperándonos y que estamos listos para un rebrote. Pues ¿cuál rebrote? Si el brote pues no se ha ido, el brote pues sigue allí, brotando. Y bueno, yo a lo mejor no me canso de comentar el caso de las palomitas de maíz, que cuando empiezan a tronar este virus pues se multiplica de manera monstruosa. Es por eso que pues debemos de tener mucho cuidado, no bajar la guardia, y si usted puede, pues si se empieza a sentir mal con algunos síntomas, puede irse a hacer la prueba del COVID-19. Hay muchos lugares, en algunos es más económico que en otros, pero pues si no se la hacen en el sector salud, pues usted no se espere. Si usted se siente mal, si empieza a sentirse mal, lo más conveniente, lo más razonable es pues llamar por teléfono a algún doctor, amigo suyo, o al el sector salud. Yo no le puedo dar ningún número, pero llamarle a alguien para que le diga, algún especialista en medicina, por lo menos por teléfono, qué hacer. Es quien le puede usted dar una buena recomendación, y después de consultar ahora sí que a su médico, pues tratar de hacerse la prueba del COVID. Hacérsela a tiempo es desde luego lo más recomendable, y no esperar a agravarse, a necesitar oxígeno y acabar intubado en un hospital. Dice el presidente pues que nos vamos a recuperar como una palomita, que va a crecer la economía rápidamente, pero pues hasta el momento quién sabe cómo le vayan a hacer, porque pues están corriendo las inversiones. Ya ve lo que pasó con Iberdrola, que prácticamente la cacheteó en su mañanera de anteayer, y dijo a la empresa, pues si no quieren que invirtamos, pues no invertimos, son 5,000 millones, y pues síganle comprando carbón al señor del sombrero, a Guadiana, y pues sigan acabando con el planeta, ¿no? Es realmente terrible este asunto de la situación económica, y el panorama pues es cada día en materia económica más negro para millones y millones de mexicanos. La pandemia pues precipita el derrumbe del modelo económico neoliberal. Entonces, nosotros estamos enfrentando esta crisis económica y hemos logrado una recuperación lenta, pero hacia la normalidad económica, que significa en términos cuantitativos regresar a la situación en que estábamos antes de la pandemia, y vamos avanzando. Y pues allí el presidente dice que estamos pues listos para un rebrote. Le digo que el rebrote pues no ha surgido, son olas, ¿no? Pero son olas que quedan ahora sí que en el pico de la curva no aplanada de López-Gatell, a quien seguramente pues le van a dar después de esto el premio Nobel de Geometría Analítica. Está funcionando la estrategia en general. Lo que tenemos que hacer es
seguir convocando a todos a cuidarnos sin medidas autoritarias, porque esa es otra característica de lo que hemos hecho. No ha habido toque de queda. Ayer hablé con el presidente de Alemania por la pandemia, que les estaba costando trabajo que la gente volviera a sus casas a guardarse. Hacía ese comentario. En Francia ya hay toque de queda. Nosotros estamos más en la idea de que se convenza a la gente y se ha logrado, porque el pueblo de México es excepcional, es mucha pieza. Es un pueblo pues con mucha cultura, un pueblo muy responsable. Aquí lo vemos en la capital y en todos lados. Entonces, vamos a seguir insistiendo en que debemos de cuidarnos, no confiarnos, que la gente por sí misma tome las medidas. A retomar la entrevista con el doctor Héctor Rivera. Héctor, se cortó ahí un poquito, pero parece que ya estamos otra vez en contacto, sí. Héctor. Oye, Héctor, sí. Platicamos que viene el invierno, pero el invierno pues vendrá, pues no un rebrote, sino otra ola. Dices tú que es la tercera. Este virus, pues independientemente del cambio de tiempo, pero es todavía más riesgoso en esta época porque se puede juntar con la influencia estacional, ¿no? Así es, pero el propio COVID en sí mismo viene en un aumento. De hecho, lo que ha sucedido en las 2 últimas semanas en Europa y en Estados Unidos y también en México, que regresamos ahora a los semáforos rojos, pues es parte del asunto. Todavía no llega la influenza y sin embargo el virus se está comportando con una mayor virulencia. Y eso es lo que dice el doctor Gottlieb. En 2 semanas se esperen un repunte muy alto, inusitado. Oye, tú siempre nos has dicho que los virus mutan y que en esas mutaciones, pues así a veces el virus se vuelve más débil, pues menos agresivo, menos letal. No necesariamente, puede ser al revés. Que se fortalezca. Lo que ha sucedido, por ejemplo, sí, o que cambie su naturaleza antigénica. Por ejemplo, los casos conocidos, que no son muchos, de reinfección de personas que habían tenido COVID y que volvieron a infectarse, en realidad se reinfectaron, pero con un virus que ha mutado ligeramente a algunas capacidades antigénicas. Esto quiere decir que el virus puede mutar para hacerse menos virulento o al revés, para hacerse más virulento. Aquí todavía no se sabe. De hecho, se está estudiando, ya se saben cuáles son los componentes antigénicos que han mutado y que permiten esa reinfección. Un caso muy estudiado de un joven en Nevada, donde aparentemente esta reinfección se debe a que a este muchacho le estudiaron el virus la primera ocasión y estudiaron la segunda ocasión y no era el mismo virus, era un virus mutado. Oye, esto de que te infectas una vez y que ya eres inmune, pues no ha sido cierto. Ayer lo comentamos con algunos casos de personas que se infectaron y se volvieron a infectar. Así es. Lo que pasa es que los virus, es lo mismo que el caso de la influenza. Con la influenza se muta cada 7 años, cada 7 a 11 años, y no es el mismo. El virus de la influenza española ya no existe.
porque ha cambiado tanto a lo largo del siglo que ya tenemos virus nuevos, pues. Este virus del estacional en su momento fue un virus completamente nuevo. Oye, el escenario está previsto. Esto es una... Sí, Héctor. El escenario está previsto. ¿Qué puede pasar? Porque pues la gripe española parece que el primer caso fue en 1917, vino en la primavera del 18 la primera ola, y luego en septiembre del 18 una segunda, y todavía en el 19 en la primavera una tercera, y ahí quedó el virus por, dicen que algunos años, alguna década quizá, pero ¿hay contemplado algún escenario para decir, bueno, esto va a terminar cuándo? Sí, Cuando se invente la vacuna. Esto de que, por cierto, hay algunas cosas interesantísimas que tienen que ver con la vacuna. La primera de ellas es que, como sabemos, en Brasil murió uno de los voluntarios de Sí. AstraZeneca que estaba siendo inoculado. Lo que pasa, este es un médico de 28 años que era voluntario. Sin embargo, a él no se le puso la vacuna, a él se le puso el placebo. Y habría que explicar un poquito de qué consiste eso. La vacuna, pues es precisamente la prueba la que te pretende ir de la investigación a un número similar de personas, se le pone algo que no tiene absolutamente nada que ver con la vacuna. A eso se llama placebo, es como un medicamento, como si le dieras un poco de almidón al paciente, o agüita con sal. Esto es para ver, esta persona que murió, pues lógicamente tenía que morir porque él tenía contacto con pacientes con COVID y por supuesto a él no se le puso la vacuna. Por eso es que AstraZeneca y la Organización Mundial de la Salud de todo el mundo dijo no se detiene el proceso, se sigue, porque a este paciente que murió no murió por efectos de que la vacuna no sirva, al contrario, nos está diciendo, ya vieron que esta vacuna sí puede servir, pero cuando no tienes vacuna sí te puedes morir. Esa es la consideración. Qué interesante. Es una parte interesante. Ahora, la otra que no me parece menos interesante es que en enero del 2021 en Inglaterra empieza el primer estudio de reto. Este estudio de reto, que lo va a hacer el Imperial College de Londres, en sociedad con el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial de Londres, van a hacer un experimento en el cual van a exponer a todos los voluntarios a los cuales sí se les puso la vacuna, no el placebo, la vacuna, pero los van a exponer al virus, a todos. ¿Con qué objeto? Bueno, para determinar si efectivamente la vacuna funciona. Esto lo van a probar en enero. A todos los voluntarios que estuvieron con eso, el gobierno de Inglaterra ha destinado 33 millones de libras esterlinas para este estudio de cosas. Claro, los pacientes son voluntarios saludables entre 18 y 30 años, a los cuales se les va a exponer en el London Royal Free Hospital, les van a exponer al virus, un virus que ellos tienen ya cultivando en el laboratorio. Oye, Héctor, esta es esto para finales de enero. Sí, te escucho, Héctor. Esta vacuna, ahí se va a demostrar si realmente está funcionando o si es efectiva contra el virus. Es definitivamente una prueba sumamente interesante. Por supuesto, todos son voluntarios que ya saben esto. Oye, lo del uso van a exponer al virus. Lo del uso del cubrebocas, desde luego que es recomendable, igual el hacer pruebas, ¿no? Claro, esa es una postura extremadamente, digamos, no sé, morona. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos, esto es acto de sentido común. Vamos, el uso de cubrebocas protege tanto al que lo trae puesto como al que el que está en contraparte con la persona. Recordemos que más del 60% de las personas con COVID son asintomáticos.
esos son los con los que andas poniéndote en contacto. Basta 1 minuto o hasta 10 minutos de platicar con una persona que tenga COVID y que no sepa ni él que lo tiene para que te contagies. Bueno, pasó en la boda esta que se hizo internacional, ¿no? En la boda. Y que gracias a Dios que no nos invitaron, ¿verdad? Pero sí. Bueno, y en fin. Salimos nos convertimos en noticia mundial. Evidente. Sí, Héctor. Sí, hombre. Pero bueno, queríamos hacerlo, ¿no? Yo creo que el cubrebocas también habría que decir que no es el único procedimiento para impedir la entrada al virus. Por supuesto hay otras cosas como lavarse las manos constantemente cuando tomes algo, cuando le des la mano a alguien, cuando por alguna razón tomas objetos de la calle, cuando lavarse las manos se vuelve un proceso sumamente importante. Hay definitivamente una serie de procesos. El cubrebocas es algo así ya inevitable, es parte ya de tu armamentario, incluso de tu ropa ya. Vas a tener que combinar tus cubrebocas con el resto de tu indumentaria, y esto ya es para siempre. Me parece como que eso decir que no sirven es como decir que no se hagan las pruebas. Claro. Oye, Héctor, pues muchas gracias. Vamos a seguir platicando, si podemos, cada semana sobre el tema por este medio, y para que pues nos sigas orientando y actualizando sobre este tema. Por ejemplo, lo de la vacuna, todo el mundo dijo a este joven brasileño que se la pusieron, lo mató la vacuna. Pues eso fue qué bueno que lo aclaraste, que era el placebo. Así es. Sí, fue el placebo. De hecho, él es un voluntario de los que sí sabían que era placebo, porque él estaba trabajando con pacientes con COVID. Ahora, médico de 28 años. Esta vacuna de Inglaterra es la de Oxford, ¿no? De la Universidad de Oxford, que la hace con un centro italiano de investigación, ¿no? No, AstraZeneca. Es una combinación Estados Unidos-Inglaterra. Sí. Ahora, pues, hay muchas cosas interesantes. Oye, en lo que llega la vacuna, que quién sabe cuándo sea, porque no va a llegar para fin de año, ni quizás para la primavera, pues hay que cuidarse. No. Va a llegar en los primer trimestre del 2021. Quién sabe si haya suficientes como para la población en general. Y bueno, yo pienso que eso de que iba a llegar a pronto, pues era una postura política de Trump que quería darla antes de las elecciones, ¿no? Pero ya dijo Pfizer que eso es imposible. Pues muchísimas gracias, Héctor. No son los tiempos de la política. No. Gracias, Héctor. Saludos a la doctora con aprecio, a la doctora Luna. Gracias. Bueno, es el doctor Héctor Rivera. Bueno, pues muchas gracias al doctor Héctor Rivera. Nos actualizó. Bueno, ¿quién sabía? Usted, yo creo, don Susano, que no sabía ese asunto del placebo. Pues pensamos que era la vacuna la que había matado a este voluntario, un joven de 28 años. Y estar atentos al reto que viene en Inglaterra en enero, cuando se va a probar la efectividad de la vacuna. Ahí sí, vacunados con infectados en la prueba piloto con el virus del COVID-19. Pues la conclusión, ahí creo que la dio muy bien el doctor Rivera. Utilizar el cubrebocas, comprar, Susano, de los que más protegen, no por moda, no cualquier tela protege. Usar el cubrebocas independientemente de cualquier cosa, si uno sale, si uno va al mercado, si uno va a la farmacia, que pues son ahora los lugares más comunes a los que se va, si acude uno al banco, a alguna oficina a realizar un trámite, pues si usted recibe momentáneamente visitas, pues utilizar el cubrebocas. Las pruebas, pues hacérselas. ¿Cuántos hay asintomáticos? Qué importante es saber si uno tiene el COVID,
pues para cuidarse, y aunque sea sintomático, aunque no le pase nada, y cuidar sobre todo a los demás, a los que sí les puede pasar algo. Esos son actos, ahora sí que deberían de practicarse cristianos, estos que tanto meten, políticos que tanto meten a Dios, a la Biblia, a la divina providencia y a Jesucristo y no sé cuánto. Pues si tenemos que hacer una práctica cristiana, una obra de misericordia, es cuidar a los demás, y dentro de las obras materiales, ya sabe que las obras de misericordia son 14, entre dar de comer al hambriento, las materiales, dar de comer al sediento, dar posada al peregrino, etcétera, son 7. Pues la octava debe ser usar el cubrebocas, obra de misericordia. La novena, pues lavarse las manos. Y la tercera, pues si usted está bien y si no se quiere contagiar, pues quedarse el mayor tiempo en casa y cuidarse. Así que con las obras de misericordia, Susano, y gracias al doctor Héctor Rivera, porque también hay obras de misericordia espirituales, Susano. Una, lo que hicimos hoy, enseñar al que no sabe, que nos dio el doctor, dad buen consejo al que lo ha de menester, que son esas, y alguien pues le debería dar algunas al doctor López-Gatell, corregir al que yerra. Pero estos se creen realmente como el Santo Padre, se creen que son infalibles en sus decisiones. Sí, Susano. Luis Santillán con el reporte de resumen. Luis Santillán con el resumen semanal en sábado. Gracias, Luis, por darnos el resumen. Sí, ya escucho yo a Luis. Son 12.700 los casos de COVID. En la semana inició con 12.534. Estamos hablando de que, pues bueno, más de 466 casos nuevos en el Valle Imperial, ni siquiera es la semana completa, es del martes a viernes, más de 466 casos. Baja California reporta 21.102 casos a la fecha. El día de hoy, 21.393. Lo que llama la atención es que, fíjate, nada más Caléxico en una semana nos rebasa con 171 casos positivos más que Mexicali. Y bueno, pero el Valle Imperial mantiene nada más una defunción, que es una buena noticia, ¿no? Una sola defunción del martes al viernes, y nosotros en Mexicali 9 defunciones, y también alrededor de 89, a la fecha son 89 los entubados con respiración artificial, pero lamentablemente es que en la semana bajó, pero no bajó porque se hayan recuperado, sino bajaron los entubados porque fallecieron. Pues estamos hablando de que hubo más de 21, 22 casos en la semana, nada más aquí en Mexicali, de personas que ocuparon el respirador artificial. Estamos hablando que pues sigue siendo un enigma, porque en Mexicali pareciera como si fuera el COVID-19 más letal, ¿no? A la fecha en Mexicali son 1.636 casos, y en Valle Imperial estaríamos 336 casos nada más. Pues muchas gracias, Luis, por el reporte. A ti, Toño, y pues bueno, ya lo comentó el gobernador y el secretario de Salud. No hay que salir si no estamos bien protegidos, y sobre todo tomando nuestras precauciones, y sobre todo con el cubrebocas. Es esencial para tener que salir a algo estrictamente necesario. Claro. Muchas gracias. Un abrazo cariñoso, Luis. A ti, Toño, gracias. Bueno, ya lo dijo ahí muy bien Luis. ¿Por qué es más letal el virus? Aquí no es que sea más letal, es el mismo virus. Es la tensión. Fíjese usted, a gente de aquí del equipo se ha hecho la prueba del COVID. No porque se sientan mal, pero uno de nuestros colaboradores trabaja en el Valle Imperial. Digo, es ahora sí, como dicen luego, es American Citizen, es ciudadano americano. Entonces llamó ayer, pues no voy a hacer la prueba, pues vaya y hágasela. Sí, pues para saber.
pidió la cita ayer y hoy se le hicieron la prueba. Pues, y eso, pues qué bueno saber que diga, mire, estoy sano, estoy bien. Pues, ¿qué es peor? ¿No hacerla o hacerla? ¿Qué es peor? ¿Utilizar o no utilizar cubrebocas? O sea, ¿qué terquedad, necedad, tontería de estar sobre lo mismo? Que científicamente no hay evidencia. Cállate con tu científicamente. Pasguato. Ya nos vamos, ya me enojé. Y es sábado. Nos vamos a... Sábado de fiesta. De fiesta. ¿Sigue en casa? Pues ni modo. Bueno, sí, en casa obviamente. Vamos a ver, mira, ya sabe, conéctese usted al minutero. Sí. Ahí se lo vamos a poner abajo, con letritas. Sí es. En el YouTube, en YouTube, Antonio Magaña se suscribe y le da clic a la campanita. Sí. En Facebook, Antonio Magaña, la fanpage, y el minutero también. Y la página, el portal, elminutero.com. Para que se suscriban ahí. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias a quienes nos ven aquí en Mexicali, en Zubay, en Caléxico. Pues ahora sí que en todas partes, Susana. Así es. Un saludo allá a México, a la Ciudad de México, a mi amigo Elías Chávez, al Roger Buenrostro, allá en Tijuana al profe Parra, a nuestra amiga Ceci Gaitán en Ensenada, al maestro Mendoza Garcilaso. Muy bueno el programa de hace una semana del sismo de la Serie Mundial de 1989. Gracias, maestro Mendoza. Nuestra amiga Alejandra en San Felipe. Nuestra amiga Alejandra, ¿cómo está San Felipe? Mándanos decir, a ver si un día nos conectamos contigo, mi querida Alejandra, ya a San Felipe, pues para platicar. Con ella se platica, pero muy sabroso, Susano, muy de manera muy campechana. Y hablando de sabroso, los esperamos mañana, domingo de comilonga. Mañana va a venir a cocinar el Miki Torres y vamos a pasarle una entrevista que hicimos con el chef de La Meche. Chef Santos. Con Santos de La Meche, que está abierto jueves, viernes y sábado. Para comida para llevar, con sana distancia. Acuérdese de llevar su cubrebocas, de lavarse las manos de manera obsesiva. En restaurante también. Sí, bajo observación, desde luego, ¿no? Usted te toma la temperatura y todo lo demás como debe ser. Oye, niña, criatura, cálmate, criatura del Señor. Nos vamos, Sofía, ya nos vamos. Ya nos vamos, vámonos. Gracias, feliz fin de semana, feliz sábado, feliz domingo.